Como vemos, el tema que vamos a abordar esta mañana trata sobre la gestión de los procedimientos administrativos disciplinarios. Este tema es de suma importancia si tenemos en cuenta que en nuestro rol de servidores públicos en algún momento podemos tener participación en un procedimiento administrativo disciplinario, ya sea como autoridad o que seamos procesados, ¿no? Entonces es un tema de carácter transversal que es de necesario conocimiento, al menos los aspectos principales como son las fases y roles de los actores, de modo que cuando nos toque intervenir desde la posición que sea, sepamos cuál es el rol que debemos desempeñar, ¿no? Entonces, bueno, el contenido de la charla va a abordar las siguientes partes. En principio, cuáles son las fases del PAD y qué debo hacer si es que me inician un procedimiento administrativo disciplinario, es decir, si es que yo soy procesada, ¿no? ¿Qué debo hacer? Entonces, el contenido de la primera parte va a abordar la etapa de precalificación, instrucción y sanción, cuál es el rol de cada uno de los actores y cuáles son los errores más frecuentes que se presentan en estas etapas. Luego, en la segunda parte, vamos a ver qué debemos hacer si es que nos inician un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Entonces, ¿qué acciones podemos realizar? Ahí tenemos la presentación de los descargos, ofrecimiento de pruebas, impugnación, ¿ok? Bueno, entonces, sin más preámbulo, empecemos. ¿Cuáles son las fases del procedimiento administrativo disciplinario? Y esto parte, si nosotros nos remitimos al marco general del procedimiento administrativo, tenemos ahí el principio del debido procedimiento, que en materia sancionadora establece con claridad que el procedimiento sancionador debe distinguir en su desarrollo, debe distinguir la autoridad instructora de la autoridad sancionadora. Entonces, esto marca que existan dos fases que a su vez la acogen los procedimientos especiales, como en este caso el procedimiento administrativo disciplinario, que si bien es un procedimiento administrativo sancionador, es un procedimiento administrativo sancionador de carácter especial, ¿no? ¿Por qué es de carácter especial? Por los sujetos que están comprendidos en este procedimiento, que no son los ciudadanos en general, sino únicamente los servidores públicos, ¿no? Y son servidores públicos quienes actúan en representación del Estado, ya sea porque prestan servicios, porque ejercen potestades o porque desarrollan alguna otra actuación administrativa en nombre y representación del Estado. Entonces, en base a esta relación especial que tienen los servidores con el Estado, es que también el Estado puede desplegar sobre ellos una potestad sancionadora de carácter especial, que en este caso es la potestad disciplinaria. Entonces, bajo este marco, el procedimiento administrativo disciplinario, siendo de carácter especial, acoge esta división de etapas de instrucción y de sanción. Como vemos aquí en la presentación, si se dan cuenta, la etapa de instrucción y de sanción está en color blanco y la etapa de precalificación está sombreada, ¿no? ¿Y por qué está sombreada? Claro, porque el procedimiento administrativo disciplinario formalmente iniciado comprende únicamente dos etapas, que es la instrucción y la sanción. Sin embargo, para que este procedimiento administrativo disciplinario pueda iniciarse formalmente, es necesario que previamente se lleve a cabo una etapa preliminar, una etapa de indagación, de investigación. Esta etapa es la que se denomina etapa de precalificación, que en el régimen disciplinario regulado por la Ley del Servicio Civil se encuentra a cargo del secretario técnico, ¿no? Esta figura, que como vamos a ver ahora más adelante de manera más detallada, tiene un rol sumamente importante en el desarrollo del procedimiento administrativo disciplinario. Entonces aquí tenemos las tres etapas: precalificación, y las etapas de instrucción y sanción. Las etapas de instrucción y sanción corresponden al procedimiento administrativo disciplinario formalmente iniciado y la etapa de precalificación es una etapa preliminar, una etapa de indagaciones. ¿Qué acciones comprende la etapa de precalificación? Bueno, esta etapa inicia desde que se recibe la denuncia o se toma conocimiento del hecho. Tiene por objeto que se recaben indicios para corroborar la verosimilitud del hecho, es decir, si es probable que el hecho se haya producido o no. ¿Cómo culmina esta etapa? Culmina con la remisión del informe de precalificación al órgano instructor en caso que se recomiende el inicio del procedimiento o con el informe que dispone no al lugar
el trámite de la denuncia o el archivo de la denuncia, ¿no? Puede presentarse ambos supuestos. Lo vamos a ver ahora de manera más detallada. Aquí estamos viendo un resumen de las etapas. La etapa de instrucción inicia desde que se notifica la resolución que dispone el inicio del procedimiento al servidor procesado. Esta etapa tiene por objeto recabar pruebas, ya no indicios, sino pruebas que permitan acreditar si es que se ha producido o no el hecho. Es decir, ya en esa etapa yo tengo que determinar si asiste responsabilidad administrativa disciplinaria al servidor o no. Y para eso necesito de pruebas, ¿no? Y esa actividad probatoria la tiene que realizar el órgano instructor. ¿Cómo culmina esta etapa? Culmina con la emisión y remisión del informe final de instrucción al órgano sancionador. Es decir, el órgano instructor termina de recabar sus pruebas, emite una recomendación, puede ser de archivo, de absolución en este caso, o de recomendación de la imposición de una sanción concreta, y esta recomendación va contenida en el informe final de instrucción, que es el que luego pasa al órgano sancionador. Y así llegamos a la siguiente etapa, que es la etapa de sanción, que inicia cuando el órgano sancionador recibe este informe final de instrucción, lo comunica al servidor, y luego de eso puede llevarse a cabo un informe oral si es que así lo solicita el servidor, o puede tal vez realizarse alguna actuación probatoria complementaria si es que el órgano sancionador lo considera necesario para poder imponer una sanción o absolver de ser el caso, ¿no? Estas son las 3 etapas que tenemos: precalificación, instrucción y sanción. Entonces, ahora vamos a ver de manera más detallada qué acciones deben realizar los actores que conducen cada una de estas etapas. Y empecemos por la precalificación. Como ya señalamos, la precalificación es una etapa preliminar, es una etapa previa, es una etapa de indagación. Aquí todavía el procedimiento no existe como tal, ¿no? El procedimiento todavía no se ha iniciado, nada. De hecho, esta fase preliminar sirve para recolectar y crear el soporte o la base necesaria que amerite luego recomendar el inicio de un procedimiento, ¿no? Entonces, ¿quién se encuentra a cargo de esta etapa de precalificación? Bueno, esta etapa de precalificación está a cargo del secretario o secretaria técnica. ¿Y quién es el secretario o secretaria técnica? Es un servidor que es designado por la máxima autoridad administrativa de la entidad. Puede ser en adición a sus funciones o puede ser contratado con carácter exclusivo para que desempeñe este rol. Lo fundamental del secretario técnico es que tiene que tener, de preferencia, formación legal. ¿Y por qué tiene que tener formación legal? Porque es necesario que tenga esta formación para que luego pueda asistir, pueda hacer el soporte y pueda apoyar a las autoridades instructoras y sancionadoras en el procedimiento. Como vamos a ver más adelante, en algunas ocasiones el órgano instructor o el órgano sancionador no necesariamente van a tener formación legal. Entonces, claro, ellos intervienen, pero necesitan de la asistencia legal, necesitan el soporte legal de otro servidor que es el que conduce esta etapa previa y es el secretario técnico. Por eso es necesario que este secretario técnico tenga formación legal para que luego a lo largo del procedimiento pueda brindar el soporte y el apoyo legal a las autoridades del procedimiento, ya sea instructor o sancionador. Entonces, ¿qué tiene que hacer el secretario técnico durante esta etapa, digamos, preliminar? Esta es la etapa, digamos, en que su actuación va a tener mayor preponderancia. En principio, porque desde que recibe la denuncia tiene que evaluar el hecho, tiene que evaluar si es probable que el hecho se haya producido o no. Para eso puede recabar indicios, puede suscribir requerimientos de información a diversas áreas de la entidad y sobre la base de la información que recabe, eso le permitirá recomendar el inicio del procedimiento o también puede decidir el archivo de la denuncia. ¿Ok? Esta es una de las pocas facultades decisorias que tiene el secretario técnico. Recordemos que el secretario técnico no es autoridad en el procedimiento, solamente es un órgano de apoyo, de soporte legal. Entonces, el secretario técnico como tal, al no ser autoridad, no tiene facultad ni poder de decisión, salvo, y aquí viene la excepción, salvo en el caso de disponer el archivo de la denuncia. Eso sí puede hacerlo directamente, puede disponer que se archive la denuncia. A ver, entonces el secretario técnico recibe la denuncia,
empieza a recabar indicios, solicita información para ver si la denuncia se ha producido. ¿Qué tiene que hacer el secretario técnico en principio? En el plazo de 30 días de recibida la denuncia, si es que todavía sigue recabando información, todavía sigue evaluando la denuncia, en ese plazo de 30 días tiene que darle una respuesta al denunciante. Si el denunciante es un tercero, tendrá que comunicarle: bueno, señor, se ha recibido su denuncia y actualmente estamos recabando información para evaluar si se recomienda el inicio de un procedimiento o no. Este es un derecho que tiene el denunciante, ¿no? Que en el plazo de 30 días se les dé una respuesta sobre el trámite de su denuncia. Si dentro de esos 30 días yo ya recomendé el inicio del procedimiento, bueno, entonces le informaré: su denuncia ha dado lugar a que se inicie un procedimiento que ya está en curso, y nada más. El denunciante es un colaborador de la administración, no es parte del procedimiento. Y en la medida que no es parte, no tiene derecho a impugnar, ni tampoco a solicitar pruebas, ni a que se realicen determinadas actuaciones de investigación, nada. El único derecho que tiene el denunciante es que en el plazo de 30 días hábiles se le comunique cuál es el trámite que se ha dado a su denuncia. Entonces, en principio, eso es lo que tiene que hacer el secretario técnico. Recibe la denuncia, recabe información, acopia indicios y, bueno, en el plazo de 30 días le comunicará al denunciante cuál es el trámite que le ha dado a su denuncia. Luego de haber recabado estos indicios para ver si es posible que el hecho se haya producido o no, el secretario técnico tendrá que evaluar en función al hecho denunciado y a los indicios recabados si es que este hecho es constitutivo o es probable que se subsuma en alguna falta disciplinaria. Entonces, si es que eso es así, el secretario técnico tendrá que evaluar en qué falta disciplinaria podría subsumirse este hecho. En función a ello, además, el secretario técnico tiene que realizar una propuesta inicial de sanción, ¿no? La que luego puede variarse en el curso del procedimiento, sí. Pero en principio, inicialmente, el secretario técnico tiene que evaluar cuál sería la probable sanción a aplicar en este caso. ¿Por qué es importante este punto? Porque recordemos que en el régimen disciplinario de la Ley de Servicio Civil, la identificación del órgano instructor y sancionador se realiza en función de la sanción propuesta. Es decir, según yo proponga la sanción de amonestación escrita, suspensión o destitución, de acuerdo al tipo de sanción van a cambiar las autoridades que deben intervenir como órgano instructor y órgano sancionador. Por eso es importante que el secretario técnico realice esta propuesta inicial de sanción para que en función a eso pueda determinar a quién le correspondería intervenir como órgano instructor y a quién como órgano sancionador. Una vez que haya hecho esto el secretario técnico, entonces remitirá su informe de precalificación recomendando el inicio del procedimiento al órgano instructor, o, de ser el caso, si es que no hay indicios sobre el hecho denunciado o si es que el hecho denunciado no se ha producido, lo que tendrá que hacer el secretario técnico es emitir su informe disponiendo el archivo de la denuncia o no al lugar el trámite de la denuncia, ¿no? Entonces, estas son las actuaciones, digamos, de carácter principal que tiene que realizar el secretario técnico en esta etapa. Luego tenemos la etapa de instrucción. Esta etapa de instrucción ya corresponde a cuando el procedimiento ha sido formalmente iniciado. Es decir, aquí ya hablamos de un procedimiento administrativo disciplinario instaurado. ¿Quién está a cargo de esta fase de instrucción, de esta etapa de instrucción? Eso va a depender de acuerdo al tipo de sanción que se haya propuesto. Si es que se ha propuesto la sanción de amonestación escrita, bueno, entonces esta etapa se encontrará a cargo del jefe inmediato. Si es que se ha propuesto la sanción de suspensión, esta etapa también se encontrará a cargo del jefe inmediato. Si es que se ha propuesto la sanción de destitución, esta etapa se encontrará a cargo del jefe de recursos humanos. Entonces, claro, digamos, quien lleva a cabo esta fase de instrucción va a depender mucho del tipo de sanción que se haya propuesto, ¿no? Entonces, por eso es que es necesario que inicialmente se recomiende un tipo de sanción para que en función a eso se pueda identificar quién va a ser el órgano instructor. ¿Cómo inicia esta etapa? Bueno, esta etapa inicia cuando se notifica al servidor la resolución que instaure el procedimiento. O sea, no basta con que se emita la resolución de inicio del procedimiento, sino que esta resolución como tal tiene que ser efectivamente notificada al servidor.
Recién a partir de ese momento en que se notifica la resolución de inicio del procedimiento, acompañando los antecedentes del procedimiento, además, o sea, es necesario, además de la resolución de inicio, que se acompañen los antecedentes recabados hasta ese momento. Entonces, cuando yo efectúe esta notificación al servidor procesado, en ese momento se habrá dado inicio formal al procedimiento. Una vez que se notifique el inicio del procedimiento al servidor, este tiene un plazo para presentar sus descargos, puede solicitar además una prórroga. Luego de la presentación de los descargos, el órgano instructor tendrá que evaluar qué ha señalado el servidor en sus descargos. Quizás ha solicitado que se realice alguna actuación probatoria o ha ofrecido directamente alguna prueba. Entonces, eso tiene que evaluarlo el órgano instructor. Además, de oficio, el órgano instructor tiene que recabar todas las pruebas que sean necesarias para determinar si asiste o no responsabilidad administrativa disciplinaria al servidor. Puede solicitar informes, puede recabar antecedentes, puede recabar declaraciones, puede realizar inspecciones, puede suscribirse a actas de visualización de videos, de reproducción de audios, todos aquellos medios probatorios que acrediten los hechos o por el contrario los desvirtúen, ¿no? Entonces, todos aquellos medios probatorios que sean pertinentes para el esclarecimiento de los hechos tienen que ser evaluados por el órgano instructor y tienen que ser actuados, ¿no? Entonces, una vez que el órgano instructor haga todo este acopio de pruebas, que lleve a cabo estas actuaciones probatorias, podrá formarse convicción si es que el hecho se ha producido o no, o de repente se ha producido, pero no constituye falta disciplinaria. Entonces, todas estas circunstancias tiene que evaluarla, digamos, el órgano instructor en esta fase, ¿no? Ahora, cuando se emite la resolución que da inicio al procedimiento, esta resolución de inicio como tal tiene que contemplar ciertos requisitos, ¿no? Lo primordial es que señale con claridad cuál es el hecho imputado, cuál es la conducta en la que habría incurrido el servidor a quien estoy procesando, en qué falta disciplinaria se subsumiría ese hecho y cuál sería la probable sanción a imponer. Además del plazo para la presentación de los descargos, de la autoridad competente para recibir los descargos, de los derechos y obligaciones del servidor durante el procedimiento. Todo esto, pero lo fundamental son los hechos, la falta disciplinaria y la probable sanción a imponer. Esos tres elementos no pueden faltar en el acto de inicio, ¿no? También tiene que señalarse los antecedentes que se hayan recabado hasta ese momento. Entonces, cuando se emite este acto de inicio y se notifica al servidor, es necesario que se contemplen esos tres elementos: falta disciplinaria imputada, hechos y probable sanción a imponer. En cuanto a la falta disciplinaria imputada, en principio debe evaluarse si es que el hecho se subsume en alguna falta disciplinaria prevista en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General. Si es que el hecho no se subsume en la Ley de Servicio Civil o su Reglamento General, se puede recurrir de manera residual a la Ley del Código de Ética de la Función Pública, ¿no? La Ley del Código de Ética de la Función Pública, recordemos, prevé principios, deberes y prohibiciones cuya transgresión es constitutivo de infracción. ¿Esto qué significa? Que si se transgrede algún principio, alguna prohibición o deber previsto en la Ley del Código de Ética de la Función Pública, esto constituye infracción y por lo tanto es pasible de sanción bajo el procedimiento administrativo disciplinario regulado por la Ley del Servicio Civil. Esto además tiene que imputarse en concordancia con el literal Q del artículo 85, que también está previsto en la Ley de Servicio Civil, ¿no? Y sobre ese punto específico de la imputación de las infracciones a la Ley del Código de Ética, hemos emitido nosotros en el año 2020 la resolución de Sala Plena 6-2020, que recomiendo que la revisen para que vean cuál es la forma adecuada en que se tiene que imputar las infracciones a la Ley del Código de Ética, ¿no? Que lo que señala es que tiene que hacerse en concordancia con el literal Q del artículo 85 y no se puede imputar, está prohibido que se impute de manera simultánea una infracción a la Ley del Código de Ética y alguna otra falta de la Ley de Servicio Civil distinta a la del literal Q. Ya, eso está prohibida la imputación simultánea. Y además también se trata sobre el carácter residual de la Ley del Código de Ética de la Función Pública.
No me detengo ahí porque es un precedente que requiere mayor explicación, pero sí les recomiendo que lean, está en la página web de Servir, es la resolución número 006-2020. Ok, eso en cuanto a lo que debe contener el acto de inicio. Entonces ya una vez que se ha notificado el acto de inicio, una vez que ya se han recibido los descargos y que se han recabado todas las pruebas para determinar la responsabilidad administrativa disciplinaria del servidor, lo que hará el órgano instructor es emitir su informe final de instrucción recomendando la imposición de una sanción o recomendando la absolución de responsabilidad del servidor. Mención especial cuando se dispone o se recomienda en el informe de precalificación el inicio del procedimiento en esta etapa anterior, en la etapa de precalificación. Cuando se recomienda el inicio del procedimiento, para el caso de la sanción de suspensión sin goce de remuneraciones, no es necesario que se señale una sanción concreta. Entonces, basta con que se señale sanción de suspensión sin goce de remuneraciones desde 1 hasta 365 días y listo, porque como es una etapa previa, es una etapa preliminar en la que solo se tienen indicios, todavía no se cuentan con los elementos necesarios que exige la recomendación de una sanción concreta. Entonces, por eso es que se admite que en esa etapa se señale solamente el rango de la sanción, que es de 1 hasta 12 meses. Situación distinta se presenta ya en la fase de instrucción, porque en la fase de instrucción, luego de haber recabado pruebas, yo ya puedo concluir si es que hay o no responsabilidad administrativa disciplinaria, si es que se puede sancionar o no al servidor. Entonces, en esa fase, para poder recomendar la imposición de una sanción, ya se cuentan con todos los elementos necesarios para poder recomendar la imposición de una sanción concreta. ¿Qué quiere decir? Que el órgano instructor, cuando emita su informe final de instrucción, tendrá que señalar, bueno, se recomienda la imposición de 23 días sin goce de remuneraciones o se recomienda la imposición de la sanción de 7 meses sin goce de remuneraciones. Entonces, cuando se emite el informe final de instrucción, ya es necesario que se señale una sanción concreta. Ya no basta solo el rango lo dejamos para el informe de precalificación, pero en el informe final de instrucción ya es necesario que se señale una sanción concreta o en todo caso que se recomiende la absolución del servidor. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que se presentan en la etapa de instrucción? Bueno, los errores más frecuentes son que, por ejemplo, el acto de inicio no cumpla con todos los requisitos. Hemos señalado que como mínimo el acto de inicio tiene que señalar cuál es el hecho que se atribuye al servidor, en qué falta disciplinaria se subsumiría ese hecho y cuál sería la probable sanción a imponer. Sin embargo, existen casos en los que se señala el hecho, pero no se señala la falta disciplinaria, o viceversa. Se señala la falta disciplinaria, pero no se señala el hecho. Entonces, esto genera un defecto en el acto de inicio del procedimiento, ¿no? Otro error muy frecuente es que no se notifican los antecedentes del procedimiento al servidor, ¿no? Entonces, se supone que si se recibe la denuncia, se realiza la etapa preliminar o de precalificación, hay antecedentes a nivel indiciario que se han recabado en ese momento y que además eso sirve para que luego se dé inicio al procedimiento. Entonces, cuando yo notifico la resolución de inicio del procedimiento al servidor, tengo que acompañar a esa resolución los antecedentes que haya recabado hasta ese momento. Si yo notifico solo la resolución de inicio, pero no notifico los antecedentes, entonces estoy incurriendo en un defecto porque tanto la Ley de Servicio Civil como su reglamento establecen que los antecedentes tienen que acompañarse al momento en que se notifique el acto de inicio del procedimiento. ¿Y por qué tienen que acompañarse? Porque esto va a permitir que el servidor tenga todos los medios necesarios para que pueda hacer un adecuado ejercicio de su derecho de defensa, ¿no? Entonces, si yo le notifico la resolución de inicio, pero no acompaño los antecedentes, el servidor no va a poder conocer en mérito a qué indicios es que se le está iniciando el procedimiento y, por consiguiente, no va a contar con todos los elementos necesarios para que pueda ejercer su derecho de defensa. Otro error frecuente que también se presenta es que no se recaban todas las pruebas conducentes al esclarecimiento de los hechos. Hemos señalado que la fase en la que tienen que recabarse todas las pruebas es la fase de instrucción. Entonces, ahí es donde yo tengo que agotar todas las actuaciones probatorias que sean necesarias para determinar la responsabilidad administrativa y disciplinaria del servidor.
Si es que yo no realizo todas las actuaciones probatorias, probablemente no se va a cumplir con los principios de impulso de oficio, de verdad material y de motivación, en función de los cuales la autoridad tiene a su cargo recabar todas las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos, y que además luego estas actuaciones van a servir de sustento y de motivo a sus decisiones. Entonces, estos principios de impulso de oficio, de verdad material y deber de motivación están entrelazados, ¿no? Y aterrizan en el procedimiento administrativo disciplinario precisamente en ese deber que tiene la autoridad de recabar todas las pruebas, de valorar las pruebas y en función a esas pruebas emitir una decisión debidamente motivada. Por eso es necesario que se recaben todas las pruebas. Si es que no se recaban todas las pruebas, probablemente va a haber un defecto en el procedimiento. Sigamos entonces con la etapa de sanción. Entonces, ya terminamos la etapa de instrucción, el órgano instructor ya emitió su informe final de instrucción. ¿Qué pasa en esta etapa? Bueno, el órgano sancionador recibe el informe final de instrucción y una vez que lo recibe, tiene que notificarlo al servidor. ¿Para qué tiene que notificarlo al servidor? Para que el servidor tenga la oportunidad de solicitar el uso de la palabra, pero además tenga la oportunidad también de, si es que no solicita el uso de la palabra, de que pueda presentar alegatos complementarios o alegatos finales sobre lo que se haya señalado en el informe final de instrucción. ¿Quién está a cargo de la etapa de sanción? Como ya lo hemos señalado, esto cambia y varía de acuerdo al tipo de sanción propuesta. Entonces, según la sanción se trate de amonestación, suspensión o destitución, esto va a variar. En el caso de la sanción de amonestación escrita, bueno, ahí sí instruye y sanciona el jefe inmediato. En el caso de la sanción de suspensión, sanciona el jefe de recursos humanos, y en el caso de la sanción de destitución, sanciona el titular de la entidad. Entonces, son estas tres autoridades las que pueden intervenir como órgano sancionador dependiendo de la sanción que se haya propuesto. Entonces, el órgano sancionador recibe el informe final de instrucción, lo notifica en el plazo de 2 días, lo notifica al servidor procesado. El servidor procesado tiene el plazo de 3 días para solicitar su informe oral, o si es que de repente no solicita informe oral, puede presentar alegatos complementarios, alegatos finales. Una vez que, si es que ha solicitado el uso de la palabra del servidor, una vez que se lleve a cabo la audiencia de informe oral, ya el expediente quedará listo para ser resuelto, o de repente quizás el servidor presenta alegatos complementarios, entonces el órgano sancionador tendrá que valorar esos alegatos complementarios. Puede darse el supuesto también de que el órgano sancionador, una vez que recibe el informe final de instrucción, evalúa los hechos y el órgano sancionador considera que falta realizar alguna actuación probatoria, o sea, no se convence todavía, le falta todavía más elementos para convencerse, formarse convicción de que asiste responsabilidad administrativa disciplinaria al servidor. Entonces, ¿qué puede hacer el órgano sancionador en ese caso? Bueno, lo que puede hacer el órgano sancionador es disponer alguna actuación probatoria complementaria. Entonces puede, no sé, puede recabar alguna declaración adicional, puede recabar algún informe adicional, aquel acto de investigación que él considere que hace falta para formarse convicción. ¿Puede hacerlo en esa etapa? Sí, todavía puede hacerlo, ¿no? Y además esto es importante y es necesario porque finalmente quien va a decidir si impone la sanción o si absuelve al servidor es precisamente el órgano sancionador. Entonces, independientemente de la recomendación que haya efectuado el órgano instructor, quien tiene que estar plenamente convencido de si va a sancionar o no es el órgano sancionador. Y en esa medida, si para formarse convicción necesita que se realice alguna actuación probatoria complementaria, puede hacerlo directamente en esa etapa, ¿no? Entonces, bueno, culminada el uso de la palabra, o si es que faltara alguna actuación probatoria complementaria, culminada la realización de esta actuación probatoria complementaria, ya con eso el órgano sancionador tendrá que emitir la resolución, ya sea imponiendo una sanción o absolviendo al servidor, ¿no? Entonces, cuando imponga la sanción, el servidor tendrá que
la autoridad, mejor dicho, que interviene como órgano sancionador, tendrá que señalar cuál es el hecho que se encuentra probado, en qué ha incurrido el servidor, en qué falta disciplinaria se subsume este hecho. Además, tiene que exponer el juicio de subsunción entre el hecho y la falta. Tendrá también que emitir pronunciamiento sobre los descargos y las alegaciones que haya presentado el servidor. Tendrá también que motivar y sustentar la valoración de las pruebas, es decir, en base a qué pruebas se ha formado convicción sobre la responsabilidad. Tendrá también el órgano sancionador que evaluar cada uno de los criterios de graduación de la sanción para imponer una sanción determinada, una sanción concreta. Entonces, todas estas actuaciones tiene que hacerle el órgano sancionador al momento que emita su resolución de sanción, ¿no? O por el contrario, puede absolver también al servidor. Eso va a depender de lo que se haya actuado en el procedimiento. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que se producen en la etapa de sanción? Bueno, lo primero es que no se emite pronunciamiento sobre los descargos, es decir, se señala el hecho, estas son las pruebas y esta es la sanción, ¿no? Pero no se emite pronunciamiento sobre los descargos o los alegatos complementarios que haya presentado el servidor. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la responsabilidad administrativa disciplinaria como tal se determina en función a los elementos de cargo, pero también a los elementos de descargo. Entonces yo tengo que evaluar, como órgano sancionador, tengo que evaluar todo esto de manera conjunta e integral. Tengo que analizar los elementos de cargo, pero también los elementos de descargo para ver si es que asiste o no responsabilidad al servidor, si es que ha incurrido en el hecho, si es que es posible que ese hecho le sea atribuido, si es que ese hecho efectivamente constituye falta disciplinaria, si es que debo evaluar también si es que se ha producido algún eximente de responsabilidad. Entonces, todas estas circunstancias tienen que ser evaluadas por el órgano sancionador, ¿no? Y para eso tiene que tener en cuenta los descargos que haya presentado el servidor, así como las pruebas que haya podido ofrecer también por su parte el servidor procesado. Entonces, por eso es importante, para que la sanción no resulte arbitraria, por eso es importante que cuando se impone la sanción, la resolución también emita pronunciamiento sobre los descargos que haya presentado el servidor, para que de esa manera el servidor conozca cómo ha sido, digamos, de qué forma han sido valorados sus descargos, qué valor les ha dado el órgano sancionador, en qué sentido han sido valorados, ¿no? Y esto eventualmente puede dar lugar a que después el servidor interponga algún recurso contra esta sanción, ¿no? Pero por eso es necesario que el órgano sancionador emita pronunciamiento sobre los descargos. Esto además genera también de que la resolución esté debidamente motivada, ¿no? La resolución, a efectos de que esté debidamente motivada, tiene que contener el pronunciamiento sobre las pretensiones del servidor procesado, ¿no? Sobre lo que haya pedido en el procedimiento. Entonces, sí es necesario que se emita pronunciamiento sobre los descargos. Otro error frecuente es cuando no se evalúan los criterios de graduación de la sanción. Es decir, señalan los hechos, las faltas, las pruebas y por lo tanto se impone la sanción de 4 meses, ¿no? Pero no se ha motivado, no se ha sustentado la valoración de cada uno de los criterios de graduación de la sanción para arribar a esa conclusión de la imposición de una sanción concreta de 4 meses. Entonces, recordemos que en función a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, para que una sanción se estime como razonable, debe haber un proceso previo de concreción de la sanción. Y en este proceso previo de concreción de la sanción es donde se aplica el principio de proporcionalidad. Por eso es de suma importancia que se valoren cada uno de los criterios de graduación de la sanción que están previstos en los artículos 87 y 91 de la Ley del Servicio Civil. Entonces, el órgano sancionador tendrá que analizar cada uno de los criterios, si concurre o no concurre, y de acuerdo a eso, de acuerdo a esos criterios, recién podrá arribar a la imposición de una sanción concreta. Sobre ese punto de criterios de graduación de la sanción, también hemos emitido un precedente de observancia obligatoria, que es la resolución de sala plena número 1/2021.
que también se las recomiendo que la revisen, la lean, porque en esta resolución de sala plena se desarrollan cada uno de los criterios de graduación de la sanción. Ahí se ve cuál es el contenido de cada criterio y cómo es que debe evaluarse cada criterio. Entonces, esa resolución, que también está publicada en el portal web de Servir, ustedes pueden acceder a ella, la buscan y van a encontrar el análisis por cada criterio. Entonces, en función a esa definición de cada criterio, ya ustedes van a poder llevarlos a sus casos concretos y en función a eso graduar la sanción. Entonces, también les va a servir mucho de ayuda. Luego, otro error muy frecuente es que se varía la imputación inicialmente efectuada. ¿A qué se refiere eso? Esto parte de un principio, de un derecho que además es reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene que ver con el principio de coherencia entre la acusación y la sentencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la sentencia únicamente puede versar sobre los hechos previamente contenidos en la acusación. Es decir, la sentencia no puede contener algún hecho o alguna calificación jurídica que sea distinta a las que se hayan señalado en la acusación. Si aterrizamos esto, si extrapolamos esto al procedimiento administrativo disciplinario, significa que la resolución de sanción únicamente puede contener aquellos hechos a los que se haya hecho mención o los que se hayan imputado en el acto de inicio del procedimiento. Entonces, la resolución de sanción no puede tener un hecho distinto al que se haya señalado en la resolución de inicio, ni tampoco puede tener una calificación jurídica de la falta disciplinaria distinta a la que se haya señalado en la resolución de inicio. Por ejemplo, si yo inicié el procedimiento atribuyendo el hecho A y al momento de sancionar atribuyo el hecho A, B y C, ya estoy variando la imputación inicialmente efectuada y eso no es posible de hacer. ¿Qué puedo hacer, sin embargo, si es que ya inicié el procedimiento atribuyendo un hecho y estoy recabando mis pruebas y en ese interín descubro algún hecho relacionado con el hecho inicialmente imputado? Bueno, entonces en ese supuesto lo que tendrá que hacerse es ampliarse los cargos imputados, comunicarse al servidor esta ampliación para que tenga la oportunidad de presentar sus descargos y con eso podrá continuar el procedimiento administrativo disciplinario. Pero esto tiene una condición. Esto puede hacerse solo si no se agrava la sanción propuesta. Si es que se agrava la sanción propuesta con este nuevo hecho relacionado que acabo de descubrir, entonces lo que tiene que hacerse es declararse la nulidad del inicio del procedimiento y volverse a desarrollar el procedimiento imputándose todos los hechos. Esto que yo les acabo de mencionar es uno de los supuestos de transgresión a este principio de coherencia o correlación entre la acusación y la sentencia. Y sobre ese punto también hemos emitido otro precedente que también se los recomiendo que lean, es el precedente número, resolución de sala plena número 11-2020. ¿Ya? También está publicada en el portal web de Servir, resolución de sala plena número 11-2020. En esta resolución de sala plena lo que ustedes van a encontrar son aquellos supuestos en los que se transgrede este principio de coherencia entre la acusación y la sentencia. Y también van a encontrar algunas posibles alternativas de solución a cómo pueden reconducir o continuar su procedimiento si es que descubren un nuevo hecho relacionado o si es que tienen que variar la calificación jurídica de la falta. Ahí en esa resolución de sala plena se establece para cada uno de esos supuestos qué es lo que se puede hacer, ¿no? Son más o menos 4 a 5 supuestos, me parece. Ya no los desarrollo aquí por temas de tiempo, pero sí les recomiendo que lean, es la resolución de sala plena número 11-2020, que tiene que ver con este principio de coherencia entre la acusación y la sentencia. Bueno, entonces hasta aquí hemos desarrollado cuáles son las fases del procedimiento administrativo disciplinario. Ahora vamos a pasar a evaluar, a analizar el procedimiento administrativo disciplinario, pero desde el otro escenario, ¿no? Desde la otra posición. Es, ¿qué hago yo si me inician un procedimiento disciplinario, ¿no? Entonces, de repente, me están atribuyendo algún hecho, me están atribuyendo una falta disciplinaria, me han notificado el inicio, ¿qué hago ahora, no? ¿Qué debo hacer? Entonces, aquí tenemos 3 acciones principales que debe hacer el servidor procesado, que puede hacer, mejor dicho. Y estas 3 acciones son manifestaciones tanto del derecho de defensa como del derecho de contradicción.
¿no? Entonces tenemos en principio los descargos, que es el servidor tiene la posibilidad de presentar los descargos si así lo decide en el plazo de 5 días o puede solicitar prórroga también. Eso es una manifestación del derecho de defensa. Otra acción que también puede realizar el servidor es ofrecer pruebas directamente o solicitar a la autoridad que lleve a cabo alguna actuación probatoria, ¿no? Esto también forma parte de una manifestación del derecho de defensa, del derecho a ofrecer pruebas. Ojo que el derecho al ofrecimiento de pruebas también forma parte del principio del debido procedimiento, este principio de carácter continente que abarca varios derechos, entre ellos el derecho al ofrecimiento de pruebas. Y luego tenemos también la acción de la impugnación, ¿no? Que esto tiene que ver con el derecho de contradicción que asiste a los administrados, en este caso a los servidores, para poder contradecir una decisión, una actuación administrativa cuando les causa afectación, ¿no? Cuando lesiona sus intereses, cuando lesiona sus derechos, entonces el servidor procesado en este caso puede contradecir esa actuación. ¿A través de qué? De la interposición de los recursos de reconsideración y de apelación. Vamos a ver a continuación de forma detallada cada una de estas acciones. Tenemos la presentación de los descargos. Bueno, como ya lo hemos señalado en un principio, el acto de inicio debe ser debidamente notificado al servidor, debe acompañarse los antecedentes del procedimiento. Además, la notificación tiene que seguir las reglas o las modalidades de notificación previstas en el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que tiene una serie de reglas, que es en principio que se notifique el domicilio que conste en el expediente. Si es que no consta en el expediente, se puede recurrir a un domicilio análogo que se haya señalado en otro procedimiento dentro del último año. Si es que tampoco hay otro procedimiento análogo dentro del último año, entonces puede recurrirse al domicilio consignado en el DNI. Si es que tampoco se puede practicar en el DNI, entonces puede recurrirse a la publicación. Y bueno, todas estas modalidades de notificaciones en orden de prelación, ¿no? Luego, cuando se notifica, digamos, al servidor el acto de inicio de procedimiento, tienen que adjuntarse los antecedentes. ¿Qué pasa si no me notifican los antecedentes y me notifican solo la resolución de inicio? Entonces, si es que esto sucede, el servidor, cuando recibe, digamos, la notificación de la resolución de inicio, es importante que al momento de recibir la notificación deje constancia de todas las observaciones, ¿no? Entonces, recibirá el acto y pondrá, en ese momento en que recibe, pondrá, no se acompañan los antecedentes, o estoy recibiendo 5 folios, ¿no? Que es solamente la resolución de inicio. O de repente la resolución de inicio no está completa o falta algún folio. Entonces, cualquier observación que se realice, digamos, sobre lo que se le está notificando, tiene que plasmarse a modo de observación en el acto de la notificación, ¿no? Cuando te notifican, te dan un acto, una hojita donde se tiene que anotar la firma, la hora, el nombre. En ese momento se pone observación, no se acompañan los antecedentes, u observación, el acto está incompleto, lo que fuera, ¿no? Pues tienen que, digamos, dejarse constancia de las observaciones en ese momento. Ahora, ¿qué más puede hacer el servidor? Bueno, el servidor, si es que el caso es complejo, si es que, no sé, hay casos que pasan de los 1000 folios, son de antecedentes voluminosos, ¿no? Entonces, en esos casos lo que puede hacer el servidor es pedir una prórroga, porque quizás le va a tomar mayor tiempo, 5 días hábiles, evaluar los antecedentes, ¿no? Si es que esto es así, puede solicitar una prórroga, se le concede la prórroga por igual plazo, 5 días más, y bueno, de acuerdo a eso podrá presentar luego sus descargos, ¿no? En sus descargos señalará si es que el hecho se ha producido, de repente el hecho no se ha producido, o el hecho quizás sí se ha producido, pero no le es atribuible, o si quizás se ha producido el hecho, pero no constituye falta disciplinaria. También podrá alegar el servidor quizás si ya han transcurrido los plazos de prescripción, podrá solicitar que se declare la prescripción. En ese momento también podrá solicitar la abstención de alguna autoridad. Entonces, todo esto puede señalarlo el servidor en sus descargos. Ahora, puede que el servidor, por, digamos, su estrategia de defensa, opte también por no presentar descargos. ¿Puede hacerlo? Sí, porque en realidad la presentación de los descargos es algo facultativo para el servidor. Puede hacerlo. Si es que decide no hacerlo, simplemente no los presenta.
Y bueno, estas son algunas acciones que puede realizar el servidor al momento de presentar sus descargos, ¿no? Luego tenemos la siguiente acción que tiene que ver con el ofrecimiento de pruebas. El ofrecimiento de pruebas significa que puede ser al momento de sus descargos o en forma posterior que el servidor ofrezca directamente algunas pruebas, no sé, de repente tiene algunos informes, tiene algunas actas que ha recabado, tiene videos, tiene grabaciones, entonces el servidor puede ofrecer eso directamente en sus descargos o puede también solicitar a la autoridad que realice alguna actuación. Entonces puede solicitar, no sé, órgano instructor, te pido por favor que recabes la declaración, no sé, de Juan Pérez, porque Juan Pérez estuvo en ese momento y él ha visto cómo ocurrieron los hechos, entonces te pido por favor que recabes su declaración. Entonces ahí no ofrece directamente una prueba, sino más bien solicita que la autoridad recabe esa prueba. Ambas cosas son posibles, que ofrezca directamente o que solicite a la autoridad que realice alguna prueba, ¿no? Estas pruebas, para que sean, digamos, actuadas, para que sean admitidas por el órgano instructor o sancionador, según sea el caso, tienen que ser pruebas conducentes al esclarecimiento de los hechos y tienen que ser pruebas pertinentes, es decir, que vayan a aportar al esclarecimiento de los hechos, ¿no? Entonces, no se pueden solicitar pruebas sobre actos notorios, actos de público conocimiento o de actos que no estén relacionados con el hecho imputado, ¿no? Entonces, en ese caso, probablemente se van a rechazar esas pruebas. Entonces, hay dos requisitos principales, que es la prueba tiene que ser pertinente, porque va a aportar al esclarecimiento de los hechos, y conducente, porque conduce al esclarecimiento de los hechos al tener precisamente relación con los hechos. ¿Ok? Es importante que se cumpla esto. Pero además también para el servidor es, digamos, un derecho muy importante que la autoridad, ya sea órgano instructor u órgano sancionador, si es que va a rechazar su prueba, es decir, si es que no la va a actuar, que se le dé una respuesta, ¿no? ¿Sabes qué? Tu prueba es impertinente porque no aporta al esclarecimiento de los hechos o porque estás ofreciendo algo que es de público conocimiento, que es notorio, y por lo tanto es inútil que se practique. Entonces, si es que se va a rechazar la prueba del servidor, tiene que dársele una respuesta, ¿no? Tiene que sustentarse por qué es que se rechaza la prueba, para que el servidor pueda tener conocimiento y eventualmente pueda impugnar esto también en una segunda instancia, ¿no? Si es que por el contrario se va a actuar, bueno, se practica y luego se valora. Pero sí es importante que si es que el servidor solicita alguna prueba, esta prueba sea actuada. La última acción que tiene dentro de sus posibilidades el servidor es la facultad de impugnación, que esto parte del ejercicio de un derecho que es el derecho de contradicción, que puede contradecir las decisiones o los actos administrativos que causen afectación, que lesionen sus derechos o intereses, ¿no? Entonces hay dos recursos a nivel administrativo que puede presentar el servidor. Primero es el recurso de reconsideración, el recurso de apelación. Son esos dos recursos. ¿En qué plazo se presentan? Se presentan en el plazo de 15 días hábiles desde que se notifica la sanción. Ahora, la reconsideración es resuelta en la misma entidad por la misma autoridad emisora del acto impugnado, y el recurso de apelación contra las sanciones de suspensión y destitución es resuelto ante el Tribunal del Servicio Civil. ¿Puede interponerse directamente el recurso de apelación sin que previamente se interponga la reconsideración? Sí, sí puede hacerse. O sea, no es necesario que previamente se interponga reconsideración y luego apelación, sino que directamente se puede interponer recurso de apelación. Sin embargo, si es que yo decido interponer recurso de reconsideración, tengo que esperar el plazo de 30 días hábiles que se resuelva este recurso de reconsideración o que opere la denegatoria ficta para luego recién poder interponer recurso de apelación. ¿Esto por qué? Porque está prohibida la interposición de recursos simultáneos. Es decir, yo no puedo interponer reconsideración y después de 10 días interpongo también apelación. No, porque estaría incurriendo en la prohibición de interposición simultánea de recursos. Eso no se puede. Entonces, repito, si bien es posible que se interponga directamente la apelación, o sea, no se interpone reconsideración, sino que directamente apelo y eso va al tribunal, ¿es posible? Sí. Pero ¿qué pasa si es que yo decido interponer recurso de reconsideración? Si es que yo decido interponer recurso de reconsideración, tengo que esperar el plazo de su resolución, que son 30 días hábiles, para que recién cuando pase ese plazo, si es que se resuelve o si es que opera la denegatoria ficta, recién entonces puedo interponer recurso de apelación. Eso siempre y cuando haya decidido interponer previamente recurso de reconsideración.
¿Para qué? Para que no se incurra en la presentación de recursos simultáneos. Ahora, es importante tener en cuenta también que cuando se vaya a impugnar, se impugne el acto definitivo del procedimiento, el acto que culmina el procedimiento, que es el acto que impone la sanción, ¿no? Entonces, en esa oportunidad yo puedo además cuestionar todos aquellos actos que se hayan emitido previamente. Pero el acto impugnable como tal es el acto que pone fin al procedimiento, que en este caso es el acto que impone la sanción. Entonces pasa que a veces impugnan el acto de inicio del procedimiento, pero el acto de inicio del procedimiento, si bien es un acto administrativo de trámite que no pone fin al procedimiento y por lo tanto todavía no es impugnable, ¿no? Entonces por eso es importante que cuando se presenten los recursos se haya emitido ya el acto que ponga fin al procedimiento. Entonces ese es el acto impugnable. Pero además yo cuando impugne ese acto, ¿puedo cuestionar los actos previos? Sí, también puede hacerse. Pero la oportunidad para interponer recurso de apelación o reconsideración es cuando se haya emitido el acto definitivo del procedimiento. Bueno, estas son algunas consideraciones sobre lo que implica esta acción de impugnación. Y ya finalmente, a modo de conclusión, tenemos que en el rol de autoridades debemos actuar siempre en el marco de nuestras competencias, ya sea como órgano instructor u órgano sancionador. En el rol de autoridades también tenemos que respetar las garantías del debido procedimiento que asiste a los servidores. Debemos también comprobar los hechos que sirven de motivo a nuestras decisiones. Esto va relacionado con los principios de impulso de oficio, verdad material, deber de motivación. Y bueno, tenemos que motivar nuestras decisiones exponiendo de forma clara y ordenada los argumentos fácticos y jurídicos. El deber de motivación, recordemos que tiene un carácter binario, ¿no? Porque al mismo tiempo es un derecho de los servidores, pero también es un deber de las autoridades. Es un derecho de los servidores porque, claro, tienen derecho a conocer las razones por las cuales se está emitiendo un acto administrativo que cause efectos jurídicos en su situación concreta. Tienen que conocer las razones para que este acto no sea como tal arbitrario, pero además para que, conociendo cuál es el sustento, tengan la posibilidad de impugnar este acto. Por ese lado es un derecho, pero también es un deber. Es un deber que se exige a las autoridades para que expongan las razones fácticas y jurídicas en mérito a las cuales adoptan una decisión determinada. Por eso es que este derecho, deber de motivación tiene este carácter binario. Y finalmente, en el rol de servidores procesados, debemos de aportar las pruebas que podamos tener a nuestro alcance, pero también debemos cuidar de no caer en acciones obstruccionistas, de no proporcionar información falsa, ¿no? Y ejercer los derechos que nos corresponden, que eso es la presentación de descargos, el ofrecimiento de pruebas y poder interponer los recursos de reconsideración o apelación, según sea el caso, ¿no? Unas últimas recomendaciones que les dejo, que es más o menos lo que les he venido comentando a lo largo de la clase, que es que revisen las resoluciones de sala plena que ha emitido el Tribunal de Servicio Civil. Ya tenemos, me parece, cerca de más de 21 resoluciones. De hecho, en el año 2020 emitimos 11. El año pasado hemos emitido 2 más. Entonces, estas resoluciones de sala plena les van a ayudar mucho a comprender cómo opera este régimen disciplinario regulado por la Ley de Servicio Civil y a conocer cuáles son los criterios interpretativos de las normas, ¿no? Y finalmente, otro mecanismo también de ayuda que les puede servir es el sistema de consultas que tenemos, el sistema de consultas electrónicas a la ciudadanía. Si tuvieran alguna duda sobre la aplicación de la normativa de régimen disciplinario, también pueden hacer llegar sus consultas a través de ese medio. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.